induciendo la creación de políticas públicas que no existen. Así que en uno y en otro caso la acción de incidencia es relevante para lograr ese cambio. ¿Y cómo se realiza? Hay que sensibilizar a aquellos que recordábamos antes que elaboran las políticas públicas. Porque el Congreso es un nombre, pero el Congreso está integrado por personas que son diputados, que son senadores, etc. Y ellos son los que elaboran. Entonces la sensibilización va dirigida a esas personas. En suma, siempre la acción trata de incidir, trata de alguna manera de orientar el comportamiento de quienes son los creadores de esas políticas públicas. Y esta labor de incidencia debe ser realizada de una manera racional, es decir, no simplemente porque uno se encuentra en la vereda con un diputado que conoce o que sabe que está en tal comisión y le habla. No, eso puede tener efecto, pero no es una labor racionalmente organizada. La incidencia exige que esta planificación sea orgánica. Por eso hay un proceso para la incidencia. No es una acción espasmódica que se hace por un momento, circunstancialmente, sino que es una acción ordenada. Hay una suerte de protocolo que comienza por definir el objetivo. Frente a determinadas cuestiones se establecen los objetivos que se persiguen con esa labor de incidencia. Y definidos esos objetivos, entonces se adjudican los roles, las responsabilidades y se definen las medidas. ¿Qué se va a hacer en el Parlamento? ¿Qué se va a hacer en el Ministerio de Economía? ¿Qué se va a hacer ante tal o cual otro organismo? Esta es parte de la planificación. Y luego, definida esa estructura de organización con roles y medidas, hay que coordinar su ejecución. Es decir, no solo planificarla en el papel, sino luego llevarla a la práctica, y esa forma de llevarla a la práctica necesita de una evaluación y ajustes para ver qué resultados ha provocado, qué resultados está provocando, no esperar a terminar el proceso, sino sobre la marcha ir evaluando e introduciendo los ajustes necesarios. Es un proceso organizado, ordenado, metódico. No puede ser una cosa que se mueva de una manera circunstancial y espasmódica. Tiene que ser organizada. Y esto también implica definir el rol de la presencia cooperativa en las instituciones públicas. Cuando el movimiento cooperativo comenzaba su existencia, recordemos mediados del siglo XIX, se discutió mucho acerca de si debía o no el movimiento cooperativo involucrarse en política. Y había distintas posiciones, porque había quienes decían, sí, claro, hay que involucrarse porque es la manera que podamos nosotros lograr los cambios que nos favorezcan. Pero de otro lado se decía, nos involucramos y nos comprometemos con quienes adoptan esa medida y después nosotros quedamos entonces vinculados a un sector político, y los cambios en la política no son solo en materia cooperativa, abarcan todo el conjunto de la sociedad. Si la cooperativa se compromete con una línea política, se compromete íntegramente con un modelo que a lo mejor no es el que en conjunto a la sociedad le conviene. En consecuencia, en Inglaterra sobre todo, en algún momento se llegó hasta crear un partido cooperativo, Cooperative Party, que tenía un objetivo muy preciso, lograr determinadas medidas en cierto momento. Luego, ¿qué se hizo? Como estaba montada la estructura, el partido cooperativo selló una alianza con el Partido Laborista, y entonces de alguna manera se conseguía mediante negociaciones que el Partido Laborista adoptara determinadas líneas de acción que convenían a las orientaciones del Partido Cooperativo. Pero esta cuestión de alguna manera se superó a nivel internacional cuando en el año 37 se
aprobó la primera declaración internacional de los principios cooperativos que hizo la Alianza Cooperativa Internacional. Ahí se puso expresamente un principio que decía neutralidad política y religiosa. Esto no quiere decir de ninguna manera que los cooperativistas no deban tener convicciones políticas y convicciones religiosas. Claro que deben tener, es bueno que la tengan, pero lo que no deben hacer es comprometer al movimiento cooperativo en función de determinadas postulaciones políticas o religiosas. Es decir, es la neutralidad del movimiento cooperativo que le permite que venga un gobierno y venga otro y otro, y el movimiento cooperativo subsista. Incluso han desaparecido partidos políticos que surgieron, tuvieron un auge un momento y terminaron su existencia. El movimiento cooperativo continuó existiendo. ¿Por qué? Porque no se alió a la suerte de ninguno de esos partidos, porque si no es probable que también hubiera sucumbido. Y la historia enseña ejemplos de movimientos cooperativos que, aprovechando una ventaja circunstancial, se comprometieron con un gobierno y después tuvieron que pagar un alto precio, porque esa lealtad a un gobierno, a un partido, a una línea política, le fue un costo posterior para su actividad. Entonces, el principio de neutralidad tiene que ser entendido con esta visión amplia, que no significa que el que milita en el movimiento cooperativo sea ajeno a inquietudes políticas, religiosas, culturales, de cualquier orden. Pero lo que no ha de hacer es comprometer a la cooperativa en esa actuación. Y la representación de las cooperativas en los órganos de gobierno será siguiendo la misma línea, en función de las necesidades del movimiento cooperativo, no de un gobierno, de un partido, de una circunstancia. Porque ese gobierno ha de cambiar. No hay ningún gobierno que dure tanto tiempo. A las cooperativas de la Unión Soviética le costó muchísimo el hecho de que el gobierno soviético hiciera presa de ellas, porque después de la caída del muro, las cooperativas fueron vistas en todo el ámbito del este europeo como piezas del gobierno, de la economía centralmente planificada, del socialismo real, del comunismo. Y tuvieron que remontar, y algunas todavía tienen dificultades para superar ese estigma. Entonces, si esto es así, la lección es clara: las cooperativas tendrán que actuar en forma independiente de los gobiernos, lo cual no quiere decir que no coincidan en determinada actividad, pero sin que esto implique sacrificar su autonomía. Es por eso que la actual declaración de principios de la Alianza no habla expresamente de neutralidad política y religiosa, pero tiene otro principio muy relevante: la autonomía de las cooperativas frente a los gobiernos y frente a otras organizaciones, con lo cual las cooperativas pueden entrar en relaciones, actuaciones conjuntas, etcétera, con los gobiernos, pero sin que eso implique sacrificar su autonomía. El proceso de integración es una especie de condición para la incidencia. Si el movimiento cooperativo no está integrado, difícilmente pueda hacer una exitosa labor de incidencia. Sí, claro que podrá hacerla, pero no tendrá la eficacia necesaria que le da la unión del conjunto. Yo tengo el ejemplo de un caso de la Argentina donde un sector del movimiento encontró eco parlamentario para un determinado proyecto. Cuando otro sector fue y dijo: no, mire, este no es nuestro proyecto, ¿qué hizo el Parlamento? Devolvió el proyecto y dijo: bueno, pónganse de acuerdo y después vengan que vamos a conversar. Si no hay una acción integrada del movimiento cooperativo, hasta puede ser contraproducente la incidencia, porque los estímulos que reciben los funcionarios, los legisladores, son estímulos que a veces pueden ser
encontrados, contradictorios. Y los propios legisladores lo pueden explotar, diciendo, no es que el movimiento cooperativo no sabe lo que quiere. Bueno, en definitiva, el presupuesto de una acción eficaz de incidencia es una integración consolidada. Adentro de la integración se discute, se analiza, hay distintas corrientes, pero una vez que se adopta una decisión, esa es la voz de la incidencia cooperativa. Hacia afuera, eso representa al movimiento cooperativo. Para eso es necesario que haya un buen gobierno, es decir, que estén en las estructuras del movimiento cooperativo adecuadamente organizadas y lubricadas en su funcionamiento, para que esta labor no las destartale. Porque si no, cuando viene una situación externa que amenaza a lo mejor a un sector y no a otro, si no hay suficiente coincidencia y articulación de posiciones, esto puede llevar a la división y a la contraposición entre las distintas áreas del movimiento cooperativo. Y, por cierto, es necesario una adecuada educación y capacitación de quienes planifiquen y ejecuten la incidencia. Educación, capacitación, no es venir a escuchar clases aburridas como esta, es tener una clara noción de que uno tiene que estar alerta acerca de cómo realizar una determinada actividad. Y eso a veces es difícil, porque, entre otras cosas, los dirigentes no tienen tiempo, o están requeridos por otros compromisos y otras actividades. En consecuencia, lograr que la dirigencia se ponga de acuerdo y que esté dispuesta a participar en un proceso de capacitación que la habilite para hacer una eficaz labor de incidencia, no es fácil. Y hay que estar consciente de ellos. Pero también hay que estar consciente de que es necesario. Porque de otra manera la labor de incidencia no se puede lograr con éxito. Bien, por el título de esta filmina ustedes saben que pronto van a ser liberados. Así que siéntanse felices. ¿Qué podemos concluir de esto que nos ha llevado un rato casi más largo del previsto desarrollar? Primero hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo donde las políticas públicas nos condicionan. Y son políticas que nosotros no decidimos, pero tenemos que, de alguna manera, convivir con ellas y a veces padecerlas. Las políticas públicas crean todo el clima del quehacer cooperativo. Entonces, para que ese clima sea favorable, hay que tratar de incidir para que esas políticas no sean negativas, que sean políticas que ayuden, que permitan el desarrollo cooperativo. Para esto es necesaria una clara asignación de competencias y responsabilidad en la ejecución, y una activa pero al mismo tiempo orgánica participación del movimiento cooperativo en el diseño y la implementación de las políticas. Los representantes cooperativos no son jugadores libres que hacen su partido personal, son parte de una visión, de un conjunto, de una responsabilidad construida solidariamente en el movimiento cooperativo. Y entonces hay que hacer una permanente retroalimentación y contacto para que lo que el movimiento cooperativo desarrolla y piensa sea adecuadamente traducido en las instancias de gobierno. Esta acción es un desafío permanente. Lo único que puedo decirles para terminar es que no hay una receta para esto. La única receta es trabajar orgánicamente, trabajar dentro de un marco institucional, pero trabajar y evaluar los resultados y poder ir introduciendo las adecuaciones y correcciones necesarias y volver a empezar, porque los parlamentos cambian en su composición, los funcionarios de gobierno también
Algunos se mueren, otros renuncian, otros cambian porque cambia el ministro. Y hay que empezar de nuevo. Y esta acción de incidencia es una acción inacabada. Pero es un desafío fascinante. Ustedes están convocados a eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias.